pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Vamos a ubicarnos para leer el primer texto, 2 Corintios 13:5. Y ahí está el título de mi mensaje esta mañana. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y aprovecho para decirle que el que tiene el celular, yo espero que esté abierto solo en la Biblia. Porque ya me di cuenta por ahí que mientras uno está predicando están en el WhatsApp. Cierre WhatsApp, Facebook y todo. No lo haga por mí, hágalo porque usted está en la casa de Dios y delante del Señor. Amén. Sobre todo los jovencitos. Ya me di cuenta. Que lo ponga en modo avión. No porque se vuelan, si lo ponen en modo avión. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y ese es el tema. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi tema es: examinaos si estáis en la fe. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que se examine, y la razón por la cual él le dice esto, y no voy a hablar obviamente de ese contexto, voy a tomar examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe para predicar un tema, pero no voy a predicar en sí el contexto, porque el contexto de este pasaje es que habían muchos falsos profetas que estaban llegando a Corinto. Y el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto. Pero la iglesia de Corinto comenzó a recibir a estos falsos apóstoles, y al punto que llegaron a creer lo que muchos dijeron por ahí, que Pablo no era ningún apóstol, que Pablo no fue apóstol de Cristo. Entonces Pablo viene y le dice: bueno, si yo no soy apóstol de Cristo, entonces le dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Ustedes están en la fe?, les pregunta. Pruébense a vosotros mismos. Examínense si está en la fe. Pruébense si está en la fe. Luego le dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a no ser que estén reprobados? Entonces él dice: a ver, la idea es esta. Cuando ustedes se examinan, se prueban a ver si están en la fe, ustedes se van a dar cuenta que sí están en la fe. Ok, si ustedes están en la fe porque Jesucristo está en ustedes, más o menos es la idea, les pregunto: ¿por qué están en la fe? Por el Evangelio. Ahora, ¿quién les llevó el Evangelio a ustedes? Pablo. Entonces, si Pablo les llevó a ustedes el Evangelio correcto y ustedes están en la fe correcta, entonces eso indica que Pablo es correcto, que Pablo es un apóstol. Eso es lo que él quería decir, pero no voy a hablar de eso. O sea, el contexto, eso es lo que maneja. Yo me examino en la fe, y si estoy en la fe correcta, quiere decir que el Evangelio que recibí fue correcto y que me lo predicó fue correcto. Eso es más o menos lo que él trata. O sea, lo que está tratando de decir es eso. Usted dice que yo no soy un apóstol, pero sí lo soy. Pero esta pregunta que él les hace valga para nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, donde Dios nos da a entender, y no solamente acá sino en otros pasajes, que es importante que nos examinemos si estamos en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? O sea, que yo debo saberlo, a menos que estéis reprobados. Si una persona reprobada, es la única persona que no lo va a saber. De hecho, cuando el Evangelio de Juan se escribe, habíamos dicho nosotros, ya lo habíamos terminado, pero que el propósito de escribir el Evangelio de Juan era para que conociéramos que Cristo es el Mesías y creyéramos en Él. Y luego las cartas de Juan, dice que ellas se escribieron precisamente
para que nosotros, al creer, tengamos la seguridad de que tenemos vida eterna. O sea, que una persona puede saber que tiene vida eterna. Amén. Lo puede saber. Usted ahí sentado lo puede saber que tiene vida eterna. O cuando se prueba a través de las Escrituras, usted puede saber que tiene vida eterna. El propósito por el cual quiero predicar este mensaje es porque el lunes en la mañana yo estaba orando y llegó a este texto a mi vida muy fuerte y bueno, Señor, ese va a ser. Obviamente que después, en la medida que recibí todo allí, ya en la medida que estudiaba, pues fue cambiando un poquito. Pero es que yo oro por la iglesia, y al orar por ustedes, y al ver que algunos que vienen acá no caminan, no como digo yo, sino como dice la Escritura, entro en duda. Puede ser que yo tenga la duda de muchos de ustedes. Lo importante es que usted no tenga la duda en su corazón. Amén. Eso es lo importante. No que yo tenga duda de ustedes, al fin y al cabo yo no conozco. Yo los miro a ustedes, los veo venir acá, pero quiero verlos allá también. O sea, yo tengo una persuasión de mi vida. Y esta mañana le oraba al Señor otra vez: Señor, en mi vida hay una persuasión de que soy su hijo, de que tú me regeneraste, de que tú me salvaste. Y me pruebo a través de la palabra, porque aquí se nos dice: examinaos a vosotros mismos. Yo puedo examinarme, yo puedo evaluarme, pero puedo estar engañado también. Entonces, la razón por la cual voy a predicar este mensaje es porque la iglesia debe saber quiénes son aprobados por Cristo, debido a que la mayoría de lo que se llama iglesia no son aprobados por Cristo, y no lo son. Y porque el mismo Jesucristo dijo que íbamos a convivir con la cizaña. Y la cizaña se parece mucho al trigo, y el Señor dice que cuando Él venga por segunda vez, va a coger la cizaña y la va a atar en manojos, y la va a poner a un lado para echarla al horno de fuego, y va a coger el trigo aparte. Jesucristo también nos dio una parábola donde dijo que el reino de los cielos era semejante a una red, donde el pescador tiraba y cogía toda clase de peces, pero luego él cogía, ponía los peces buenos a la derecha y los malos los sacaba, y él dice que así será en el reino de Dios. Y porque el Señor también nos habló acerca de los cabritos y de las ovejas, dice que Él va a coger, cuando Él venga, y va a coger las ovejas y las pondrá a su derecha y los cabritos a su izquierda. A los de las ovejas les dice: heredad del reino de Dios preparado para vosotros. A los cabritos les va a decir: lanzados al lago de fuego. Qué triste sería que usted, hermano, ahí ya no le diría hermano, se congregara en una iglesia como esta y al final usted quedara al lado izquierdo. Todo por no evaluarse, todo por no examinar su vida. La Biblia nos habla de unas evidencias que las quiero mostrar. De hecho, este mensaje que preparé es para 2 domingos, pero voy a tratar de sacarlo todo hoy, o por lo menos así sea que no vaya a los textos. La pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí en esta mañana somos verdaderos convertidos? ¿Usted está seguro de la conversión? La Biblia nos dice que debemos examinarnos a través de la palabra, porque no podemos confiar en nosotros mismos. Veamos unos textos. Salmo 19:12. Salmo 19:12, si llega bueno, y si no, escuche la palabra. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién, dice Pablo, puede entender sus propios errores? En otras palabras, es más fácil ver el error del vecino, de mi familiar, que el mío. Más fácil yo puedo ver que el otro está perdido y no verme yo perdido, aún congregándome en una iglesia bíblica. Ustedes pueden ver, porque no alcanzo, Jeremías 17:9. Dice que el corazón del hombre es perverso, malo. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces eso nos pone a pensar, porque si mi corazón es engañoso, me puede engañar, no puedo confiar en mi corazón. En el Salmo 139, versículo 23 y 24, para el que está anotando,
salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Por qué dice el salmista: pruébame, Dios? Porque cuando yo me pruebo, no me veo equivocado, me veo bien. Y entonces él dice: Señor, si tú me examinas a mí y me pruebas, y yo diría a la luz de la palabra, tú puedes ver mi torcido de camino y me puedes enderezar. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve, Dios, tú mismo, ve si hay en mí camino pervertido y guíame por el camino eterno, porque yo no lo veo, porque yo no lo veo. Mucha gente está dentro de las iglesias engañadas porque no lo ven. Y creo que esa es la razón por la cual la Biblia nos dice que nos examinemos. No voy a ir allá, pero usted conoce la historia. Usted cree David, prototipo de Cristo, el Mesías, estuvo engañado. Mire, David como rey, en esa época creo que tenía 5 esposas, si no estoy mal. Pero vio a una mujer y la codició y la trajo y la hizo su esposa y la embarazó. Bueno, en ese tiempo era permitido. Pero el pecado de él es que esa mujer tenía marido. Y él, aún así, no le importó y la trajo. Se acostó con ella y él quiso pasar un rato nomás, porque al fin y al cabo tiene dueño. La despachó, pero quedó en embarazo. ¿Cómo corrijo esto? Entonces trae al marido, trata de embobarlo para llevarlo a que se acueste con su esposa, para que cuando nazca el niño ya se lo metemos. Pero este general del ejército dijo: no, yo no puedo ir, estamos en guerra, y no fue. Entonces, ¿qué hace David? David trama algo y manda a matar a Urías. Y entonces cuando lo mató en la batalla, ahora sí trae y la hace su mujer. La mujer obviamente ya es esposa legalmente, porque como el marido murió, pues ya la hizo esposa, arregló la cosa. Y la mujer comenzó a quedar en embarazo y todo el mundo, ya ese de... Sí, está bien todo. Antes de que diera luz, 9 meses, por 9 meses, David tranquilo, todo iba bien, le salía bien en la guerra, era el rey, todo, hasta que llega Natán y se le mete a su oficina. Y le cuenta la historia, no alcanzo el tiempo, pero al final le dice Natán: ese eres tú. Y usted conoce el Salmo 32 y el Salmo 51, que después lo vamos a ver acá los jueves. Cuando David se arrepiente, hermano, ahí, por las palabras de Natán, usted ve el arrepentimiento de David, pero fueron las palabras de Natán, no fue David. David cometió el pecado, cometió el error, y él estuvo bien, y él estuvo satisfecho y tranquilo, todo anda bien. Pero cuando Natán le dice: tú has pecado y tienes a Dios enojado, David se arrepiente, pero le manda la noticia: pero ese niño se tiene que morir. Y él ayunó por 7 días y el niño se murió de todas maneras. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarle acá? ¿Usted cree que David era consciente? ¿Usted cree que David, hermano, en su vida, él había cometido un pecado grave, tenía a Dios enojado? ¿Y usted cree que él podía sentirse incómodo? Ahora entiendo por qué. Líbrame de los que me son ocultos. Examíname, Dios, y pruebe mi corazón. Engañoso es el corazón del hombre y perverso. Usted puede pensar que está bien, estando mal. Hasta que viene un profeta, en el caso como David, o viene la palabra de Dios, un predicador, y le redarguye y le abre el corazón y le dice: usted está mal. Y eso va a llevar a un arrepentimiento, eso va a llevar a que la persona se revise a sí mismo. O lo otro, va a seguir siendo el mismo y no le va a pasar nada porque tú eres un reprobado, a menos que esté reprobado. Hermano, ¿usted no ha pensado que cómo es posible que la cizaña dentro de una iglesia sea cizaña y nunca sepa que se cree trigo, pero es cizaña hasta el día en que el Señor le dice: venga para acá que usted es cizaña? A mí me impresiona, hermano, el día que venga el Señor y mucha gente cree que son dentro de una iglesia bíblica, pero cuando el Señor venga, lo coge de los pelos y le dice: venga para acá que usted no es de ahí.
¿Por qué digo eso? Porque hay una parábola donde dice que todos entraron allá vestidos de bodas. Y cuando vino el dueño de la fiesta, todos vestidos de boda, encontró a uno por ahí y dice: mijito, ¿usted qué hace aquí? Usted no está vestido de boda. Lo cogió de acá y le dijo a los siervos: llévenlo allá al crujir de dientes. Tú puedes engañar a todos acá. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero a mi Dios jamás lo engañaré. Y por eso me toca examinarme. Y por eso me toca evaluarme. ¿Cuántos años llevas con el Evangelio? Y sigues siendo el mismo y no pasa nada por tu vida. Hoy nos va a tocar examinarnos. Tengo 2 puntos esta mañana: evidencias falsas de alguien que no está en la fe y evidencias verdaderas de alguien que sí lo está. Tengo tembladera, no sé si por el mensaje, que estoy maluco. Evidencias falsas de alguien que no está en la fe. Y tengo que comenzar por ahí. Porque otra vez el texto base: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Amén. ¿Lo vamos a examinar, hermanos? ¿Te vas a examinar? Vamos a examinar esta mañana. Porque debo examinarme si estoy en la fe. Debo probarme a mí mismo, a no ser que esté reprobado. Tengo 7 evidencias falsas de alguien que no está en la fe. Habrá más, pero dejemos eso. Y también tengo 7 evidencias verdaderas de alguien que sí está en la fe. Hay más, pero vamos a mirar esas. Una persona puede estar engañada por una evidencia falsa en su vida y le está contemplando una evidencia como verdadera, pero es falsa. La primera es por los sentimientos. Yo siento en mi corazón que soy salvo. ¿Alguien dice eso? ¿Y usted por qué cree que es salvo? Porque yo lo siento así en mi corazón. Yo siento que soy salvo. El asunto es que no es por sentirse, es por sentimiento. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso, ya lo vimos. El creyente vive por la fe, no vive por sentires. Otra persona, número 2, puede decir: yo hice una decisión de fe. Y me acuerdo cuándo, y la tengo anotada. La Biblia registra en Mateo 7:21, usted lo conoce: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aclaro un asunto: yo no estoy hablando de obras para salvación, porque la salvación es por gracia, pero voy a hablar de obras que testifican que usted ya fue salvo por gracia. Fruto que tiene que testificar que yo soy salvo por gracia. Porque aquí es donde la gente se enreda. Cuando uno comienza a hablar de estos temas: ay, pastor, usted se volvió un legalista, usted está atribuyéndole a la salvación obras. No, señor, yo no estoy hablando antes de la cruz, estoy hablando después de la cruz, porque Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Yo puedo conocerme si soy salvo por los frutos que me dice la bendita palabra de Dios. Y alguien dice: yo hice una decisión de fe. Pues en 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 3, claramente dice: nadie puede llamar anatema a Jesús si tiene el Espíritu, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Porque alguien dice: hay mucha gente lo llama Señor. Obvio. En Mateo 7:21 encontramos la expresión: en aquel día muchos van a decir Señor, Señor. No es el que me dice Señor, Señor. Hay mucha gente diciendo Señor, Señor. Yo hice la decisión, Señor, pero si no fue por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Hay una diferencia. Usted dice Señor, Señor en su humanidad, o usted cuando dice Señor, Señor por la obra del Espíritu Santo. Hay diferencia, porque quiere decir que fue regenerado. Cuando una persona es regenerada, tiene el Espíritu Santo en su vida, y con el Espíritu Santo en su vida es que él puede proclamar Señor, Señor. Otra persona no tiene el Espíritu Santo, pero proclama igual Señor, Señor, y no es valedero.
Ahora, la que tiene el Espíritu Santo en su vida, que ha sido regenerada y proclama Señor, Señor, se evidencia porque hace la voluntad de Dios. Hay mucha gente que lucha con la voluntad de Dios. Y yo no sé esta mañana, pero algunos aquí fácilmente saben que no están haciendo la voluntad de Dios y están tranquilos. Usted sabe que no es la voluntad de Dios lo que está haciendo y está tranquilo. Entonces, ¿cómo armonizo ese texto? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted y yo estamos no haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero le digo Señor, estoy equivocado. Número 3, evidencias falsas de alguien que no está en la fe. O alguien levanta y dice, no pastor, yo fui bautizado dentro de una iglesia cristiana. Pero tenemos en la Biblia el registro de Simón el Mago, Hechos capítulo 8, usted después lo busca. ¿Se acuerda quién era Simón el Mago? Va Felipe a Samaria y comienza a predicar y comienza a hacer sanidades y milagros. Y dice que había un hombre llamado Simón que ejercía la magia y que todo el pueblo de Samaria lo tenía como uno grande, grande. Imagínense, Simón el Mago, hermanos, con sus trucos mágicos, tenían vuelto a todo ese pueblo. Ahora viene Felipe, predica el evangelio, se convierte el pueblo que mismo Simón el Mago lo tenía envuelto y él dice, ¿qué es eso? Dice la Biblia que Simón el Mago también llegó. Dice, esto es terrible porque dice que creyó y fue bautizado por Felipe y estaba con Felipe. O sea que comenzó a hacer la mano derecha de Felipe, podemos decirlo ahí. Felipe iba y él detrás y él detrás. Después dice que enviaron a los apóstoles a Samaria, a Pedro y a Juan. Y llegaron allí y vieron que los samaritanos estaban allí, pero que el Espíritu Santo todavía no había venido por ellos, porque en ese entonces necesitaba la autoridad apostólica. Entonces reunió, a ver, Felipe, ¿cuáles son los convertidos? ¿Cuál le quedó? Y bautizados, todos estos que están acá. Venga, pasen acá. Entonces comenzó Pedro a imponer las manos y todos recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos. Y está Simón el Mago ahí y se acerca Pedro. Y yo pensé que Felipe era el duro acá, pero ya me di cuenta que usted es el duro, Pedrito. Aquí hay dinero para que me dé también ese poder, para yo hacer lo mismo con ellos. Pedro lo mira y le dice, veo que estás en hiel de amargura. Pero primero le dice, usted no tiene parte ni arte en este asunto, porque tu corazón no está recto delante de Dios. Él no era convertido, para nada. Y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad, si quizás Dios le conceda que se arrepienta de esta tu maldad en la cual estás. Entonces usted no puede decir, yo soy cristiano, yo soy convertido, porque es que el pastor Orlando me bautizó en un río. Usted se puede preguntar, o usted se imagina, ¿cuántos hemos bautizado? El primer bautismo que tuve aquí, llevé al agua 23 personas. ¿Dónde están? Hay unos pocos acá. Luego bautizamos ¿cuántos? Como 8, no recuerdo. 7. Muchos no están de los que se bautizaron. Otro dice, otra evidencia falsa, yo asisto regularmente a una iglesia bíblica, hermano. Los fariseos asistían a iglesias bíblicas. Hermano, los hipócritas van a iglesias y se congregan. Y le voy a dar un ejemplo bravo acá. ¿Usted cree que las 10 vírgenes no se congregaban en una iglesia bíblica? Las 10 vírgenes iban a una iglesia, pero habían 5 vírgenes insensatas que estuvieron ahí hasta el último momento de la venida del Señor. ¿Usted no lo nota? Porque la Biblia dice que a la medianoche se escuchó, ahí viene el esposo. Y cuando yo leo esa parábola es impresionante, porque las 5 vírgenes y las 5 insensatas hicieron exactamente igual. La única diferencia es que las prudentes o las sensatas tenían vasija.
símbolo del nuevo nacimiento, y aceite en la vasija, símbolo del Espíritu Santo. Esa es la única diferencia, y la otra no lo tenía. Así que, ¿qué va a ser el problema? Cuando el Señor venga, si Él viniese ahorita mismo, o como está por ahí la película del rapto, mal elaborada, pero algo nos dice esa película. Dice que en el rapto, unos son tomados y los otros son dejados. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, imagínese usted, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre ideó la salvación, Él encomendó la salvación al Hijo que vino y lo efectuó, pero ahora el Espíritu Santo viene a consumarla, a traer esa salvación a nosotros. Y entonces el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo porque está regenerado, pero el pueblo de Dios se reúne en iglesias como estas con otro pueblo que no se ha examinado si está en la fe y cree que está en la fe, examinándose mal, no por la palabra o no evidenciando el fruto, pero están tranquilos, y cuando el Señor viene, aquí se quedan como las 5 vírgenes insensatas. ¿Y qué pasó? Oraba como el hermano, cantaba como el hermano, leía la Biblia como el hermano, me congregaba como el hermano, daba para la obra como el hermano, servía como Judas también. ¿Pero qué pasó? Adentro no había la regeneración. Adentro no estaba el Espíritu Santo, que es el único que nos va a llevar a la gloria eterna con el Padre. Otro va a decir: yo soy un miembro activo dentro de la iglesia local. Y esto me impacta, porque hay mucha gente que es activista dentro de la iglesia, y obviamente pues uno no conoce muy bien, pero no, los pone a que hagan, sirven de acá, sirven de la otra manera. Eso cree que por eso ya son de la iglesia del Señor, pero tampoco es valedero. Después usted lo puede encontrar y vale el mismo punto para las vírgenes o para el terrible texto que yo le he orado mucho a Dios con ese pasaje. Cuando lo leo todavía tiemblo, hermano, de verdad tiemblo todavía. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y luego viene Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, hablamos en tu nombre. Señor, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir: apártese de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Puede ser que usted esté sirviendo. Hermano, orar por un enfermo y que se sane, orar por un endemoniado y que sea libre, predicar la palabra, hermano, como lo estoy haciendo esta mañana, no es garantía de la salvación. ¿Se imagina? Yo le digo: Señor, qué lista tan grande, muchos, porque son muchos, en aquel día me dirán: en tu nombre hicimos, tuvimos una iglesia, tuvimos esto, compartimos, predicamos, hicimos. Muchos, es la gran decepción, porque si fueran pocos, caramba, pero muchos. Y entonces yo digo: Señor, yo le oro a Dios así. Yo estoy seguro de la salvación, pero yo le oro al Señor con temor: Dios mío, que yo no esté en esa lista. Y me tengo que examinar y me tengo que evaluar. ¿Sabe cuál es la garantía para mí? La palabra de Dios, no mi emoción, no lo que yo siento, porque yo a veces, no sé si me pasa como a usted, a veces me levanto y voy a orarle a Dios. Les decía el miércoles a los hermanos eso, y no me creo salvo. En serio. Y yo le oro a Dios y creo que no me está escuchando y no siento nada. ¿Y sabe qué viene en ese momento? La fe. Señor, tu palabra. Esta mañana ahí sentado le oraba hacia el Señor: Señor, ¿cuánto tiempo llevo yo leyendo la palabra? Pero no es eso, no es el tiempo tampoco, pero es la realidad de la vida dentro de mí. Estamos mirando las evidencias falsas por si alguien de pronto se agarraba ahí. Número 6, yo me gozo, dice alguien. Yo sé que soy salvo, pastor, porque yo me gozo al recibir la palabra de Dios. Es más, yo voy al culto y me gusta cómo predica, me encanta esa palabra. Sí, pero la parábola del sembrador dice que la semilla que cayó en la piedra es aquel que recibe la palabra al comienzo con gozo y después es de corta duración.
porque después sale el sol y la quema. O sea, venir, tener deseo por escuchar un mensaje. Usted quiere escuchar a Paul Wasser, usted quiere escuchar a Miguel Núñez, usted quiere a estos pastores, usted quiere escuchar al pastor John MacArthur, usted quiere escuchar, son mis predicadores favoritos, al pastor Rugel Michelén, usted quiere escuchar al pastor Sergio Ruiz, Julio Benítez. Y usted se deleita en ellos, yo me deleito, pero eso no es garantía. Porque puede ser que reciba con gozo esa palabra, pero yendo por la vida, se me quema. El número 7, ya lo dije. Otro dice, yo soy salvo porque en mi ministerio se dan los milagros. Ya lo dije. Y echo fuera demonios. Hermano, ¿sabe quién hizo milagros y echó fuera demonios y se condenó? Judas Iscariote. Judas Iscariote estuvo con Jesús, aprendió de Jesús, trabajó en el ministerio de Jesús, era de los 12 de Jesús, y al final se torció, porque no era, y aparece como el hijo de perdición. No es garantía, hermanos. Alguien dirá, yo soy salvo porque estuve con Jesús. Judas es el ejemplo. Judas es el ejemplo más grande, hermano, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que evaluarnos. Yo voy a una iglesia cristiana. No sirve. 7 evidencias falsas en las cuales yo no me puedo apoyar. Ahora, obviamente que estas 7 evidencias caen muy bien a una persona que verdaderamente es salva. Pero una persona puede tener estas 7 cosas acá, y habrá más, en las cuales no se puede apoyar. Esas no son suficientes. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Evidencias verdaderas de alguien que sí está en la fe. Y vamos a ir primero a 1 de Juan capítulo 2, porque quiero mostrarle lo que el apóstol Juan aquí nos dice. De gente que estuvo allí con ellos, pero al final no sirvió. 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Sabe que la palabra anticristo? Que se opone a Cristo. Que se opone a Cristo. Y un anticristo ahora que se opone a Cristo es el que enseña lo que Cristo no enseñó. Se opone a Cristo. Entonces han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Ay, Padre. Pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Para qué salieron? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, a algunos Dios les permitió salir para que se manifestase que no eran de nosotros, pero hay otros que no salieron y no se pudo manifestar que no eran de nosotros, pero no son de nosotros, pero están con nosotros, sin ser de nosotros. ¿Me entienden, trabalenguas? Y hay gente que está con nosotros, pues no son de nosotros. Comparten con nosotros, pero no van a ir a compartir el reino con nosotros. Y ahí es donde tenemos que evaluarnos. Hermano, alguien puede ser un anticristo congregándose, porque se opone a Cristo, a sus enseñanzas. ¿Y cómo me opongo? Porque yo no vivo así. Eso es lo que va a mostrar ahora por la palabra. Entonces, en vista de que podemos convivir con gente que no es, y no se pueden sacar, ¿qué Cristo dijo? Los apóstoles, Señor, arrancamos la cizaña. Dicen los que cosechan el trigo, que cuando ellos plantan la matica de trigo ya se va levantando, pero se levanta la cizaña, que es muy parecida, y que solamente se pueden dar cuenta al final, porque al final el trigo da unas espigas, da fruto, pero la cizaña no da fruto. Entonces la única manera de reconocerlo es al final.
Por eso Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, suponiendo que los discípulos eran expertos, pudieron decir, Señor, vea, ya sabemos que ese es trigo porque tiene espigas de trigo. Ya sabemos que esa es cizaña porque no le nació. ¿La arrancamos, Señor? Jesús dijo, no. Porque cuando usted vaya a arrancar la cizaña, ala duro y arranca el trigo. Déjelo así, deje ahí. Deje así, como dicen hoy día, deje así. Cuando venga el Señor con sus ángeles, el Señor va a enviar a los ángeles y ellos son los únicos autorizados, los ángeles de Dios, para venir y apartar el trigo de la cizaña. Y ellos van a coger y van a envolver, literalmente dice, la cizaña, la van a atar en manojos y la van a dejar, ella se va a secar. Parece ser que lo que le daba vida era el trigo, no sé, pero luego va a ser echado al horno de fuego. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Le dijo a los discípulos, déjela. Entonces muchas veces yo soy como Pedro, tal vez, o como uno de los apóstoles, Señor, esa es cizaña, yo la quiero arrancar. En serio, hermano, en mi debilidad eso es lo que pasa, ya a veces quisiera arrancarla y el Señor me dice, déjela ahí. Claro que también tengo otra estrategia, cuando predico fuerte, se va. Solita se arranca. Porque puede hacer dos cosas. Es que está diciendo, Jesús dice, déjela ahí que crezca y los ángeles la hacen. O como dice Juan, o ella se va sola. Sale de nosotros sin ser de nosotros. Aclaro, no estoy diciendo que todo el que se ha ido de esta iglesia no es de nosotros, no es del Señor. No. Hay gente que se ha ido y yo sé que se fueron para mal, entonces ahí sí no. Pero hay gente que se ha ido y está en otra iglesia, bueno, ningún problema. De todas maneras, hermano, ni siquiera puedo decir si todos ustedes son del Señor. Vamos entonces con las evidencias verdaderas de alguien que sí está en la fe. ¡Ay, Cristo! Voy a comenzar, que era el texto donde me quería quedar, pero lo voy a mencionar hoy. Para mí esto es lo elemental. Vive en el Espíritu y no en la carne. Para mí eso es elemental. Y vamos a ir a Gálatas, y voy a leer solamente, ahí me quería quedar hoy. No sé qué me pasó, que mejor no. Gálatas capítulo 5, versículo 16, para definir mi primer punto, y si los otros se los menciono nomás está bien, pero quiero este primer punto. Una persona, al examinar su vida, se da cuenta si está en la fe, cuando ella vive por el Espíritu y no en la carne. Vamos a ver. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí ya estamos viendo dos cosas. Se le dice a la iglesia de Galacia, que son cristianos, ustedes van a caminar en el Espíritu, van a ser guiados por el Espíritu, van a hacer las obras del Espíritu. Pero ustedes no van a satisfacer los deseos de la carne. Satisfacción de los deseos de la carne. Eso es muy clave. Satisfacción de los deseos de la carne. Y luego aclara por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Usted no, es contra. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, hay una oposición ahí entonces. Del Espíritu, y hablando del Espíritu Santo, obviamente está hablando de gente regenerada, porque en Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando que hay gente que tiene el Espíritu Santo dentro, y por eso su satisfacción es en las cosas del Espíritu. Pero paralelo a eso dice que también esa persona tiene la carne, todavía está en nosotros. Tú no eres regenerado en la totalidad. No eres regenerado en el Espíritu, pero todavía tenemos una naturaleza carnal ahí. Tenemos todavía la carne en nosotros. Entonces, ¿ahora qué nos toca? El Hijo de Dios, un regenerado, tiene el Espíritu. Eso es lo primero. Bueno, gloria a Dios por eso. Luego, él se satisface y se deja guiar por el Espíritu, pero tiene también la carne. Pero ahora vamos a ver qué pasa con esa carne. Por eso dice que ellos dos se van a oponer. ¿Qué es oposición allí? Que mientras usted está en el Espíritu, vive en el Espíritu, obviamente
el espíritu está opacando los deseos de la carne. Pero el que no es regenerado no tiene el espíritu, por lo tanto la carne es viva en él. Y eso es lo único que se ve. Y ahora comienza a mencionar lo que es la obra de la carne y el fruto del espíritu. Vamos a mirar. Dice el versículo 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Guiados por el espíritu. Y luego el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son, o en otras palabras, cuando las obras de la carne se manifiestan, esto es lo que son. Y ahí menciona algunas. Y comienza por los pecados sexuales, lo primero. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ya sabe qué es adulterio: relaciones sexuales entre casados. Fornicación, relaciones sexuales entre no casados, jovencitos que tienen no. Aprovecho para decir algo acá. Y yo no sé usted cómo me va a ver en esta mañana, pero la iglesia bíblica no aprueba noviazgos mixtos. Si usted tiene un noviazgo mixto, su familia lo aprobó, yo no. Y esta iglesia no. ¿Qué es eso? Usted tiene un novio o novia inconversa. Duélale a quien le duela, bíblicamente no es aprobado. Por eso es que vienen a las relaciones. Mi mamá me lo aprobó, pero Dios no. La Biblia no. Pero a mí me gusta, pero a Dios no. ¿Cómo le parece? Yo no voy a convertir, más bien a usted lo convierten para allá. ¿Dolió, sí o no? ¿Y qué hago, pastor? Renunciar. Me la puso muy dura. Así es el reino de Dios. Inmundicia, pecados allí, todo tipo de esto. Lascivia, pecados sexuales. Luego viene otra lista, que es la de los brujos y hechiceros. Idolatría, hechicería. Voy a aclarar el primer punto, y de pronto más adelante me ayuda también la palabra. Manifiestas son las obras de la carne. Cuando hablamos de pecados sexuales, estamos hablando de gente que vive ahí. Yo no quiero ir allá al extremo y de decir que si alguien por alguna debilidad cayó en adulterio o cayó en fornicación, que usted no es convertido. Yo no estoy diciendo eso. Puede ser por nuestra naturaleza todavía pecaminosa y por nuestra debilidad, puede ser que por alguna razón cedamos a eso, pero hay algo claro: se sale de ahí rápido si llegó a caer. No estoy patrocinando eso tampoco, pero tampoco me iré al otro extremo, porque alguien le va a decir: usted lo practicó y entonces ya usted no es salvo, perdió la salvación, no la tuvo. No, estamos hablando de una práctica. O sea, usted dice que es un renacido, pero tiene una práctica de adulterio, permanece en un pecado. Usted dice que es renacido, pero tiene una práctica de fornicación. Yo no quiero meterme camisa de 11 varas acá, pero esa es la razón por la cual yo prefiero, porque no quiero andar en ese tema, porque me da literalmente miedo ese tema. Yo le tengo miedo al matrimonio. Físicamente me da miedo, porque bíblicamente no se aprueba ni el divorcio, ni se aprueba una relación no legalizada. Yo tengo que hablar así, hermano. Si usted se lo aguanta, usted tiene problemas delante de Dios. Yo no le puedo dar garantía bíblicamente a esa relación. Pero dejemos ahí. Vamos al otro punto. Idolatría. Gente que le gusta todo esto. Hechicerías. Enemistades. Ahora ya viene. Tiene enemigos. Ay, pleitos. Gente que le gusta el pleito. Celos. Ahí está marcado. Iras.
Por eso dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Contiendas, disensiones, divisiones, herejías, una mala enseñanza, envidias, homicidios, borracheras. ¿Alguien aquí se emborracha? Pleitos, orgías. Alguien dice, pero yo no hago una orgía, hermano, pero voy a decir algo fuerte acá. Orgía es relación sexual entre varias personas, un tipo de cosas ahí. Bueno, y el internet, lo digo porque yo he sido tentado. Yo no sé qué me pasó, y mi esposa lo sabe y mis hijas aquí lo saben. Primero fue en el celular que yo manejaba, cuando de repente comenzaron a aparecerme allí páginas pornográficas. Yo no sé si fue porque una vez me llegó, no sano ahí, una vez me llegó y yo me dio por darle clic a algo allí porque aparecía ahí un letrero, y cuando me apareció una página pornográfica dije, ¿qué es esto? Bueno, gracias a Dios desapareció eso ahí, pero en ese computador ya me dijeron que era un virus. Pero también, cada vez que abríamos nosotros allá, ¿sí o no? A mí me la saben, aparecía páginas pornográficas. ¿Qué es eso? Entonces alguien me dijo, yo averigüé, me dijo, eso es un virus. Y hermano, yo no sé qué pasó, sin ensayarlo ni nada, sin mandarlo a probar ni nada, hermano, pues apareció eso. Pero siempre que abríamos nosotros, cada vez que íbamos a entrar a internet, lo primero que abría era una página. Obviamente nosotros no la abríamos, porque yo les dije, ojo que ese es un virus ahí. Pero siempre, ¿no? Yo cometí el error la primera vez de abrir que era eso, nunca apareció eso, ¿no? Pero ¿cuál es el asunto? Que si somos de la carne, eso nos gusta, nos va a gustar, y vamos a querer seguir abriéndola, y la va a querer seguir abriendo, ¿verdad? Y si usted no le pone control a eso, como lo vamos a ver ahora, por la obra del Espíritu Santo, hermano, usted se vuelve un adicto a eso. Y mujeres también, no solamente es los hombres. El internet ahorita está abierto y hay mujeres que les gusta ver pornografía también, no solamente de hombres. Ahora yo voy a aclarar algo aquí en esta lista, porque alguien dice, pero es que lo que usted está leyendo, pastor, ahí ya me puyó a mí. Le voy a decir algo. Y Juan nos habla, es una práctica. No es que eventualmente usted por alguna debilidad, porque de todas maneras es imposible. Mi esposa sabe, yo tengo que bregar contra el mal genio. A mí cuando algo no me funciona, yo me vuelvo, y muchas veces he predicado con mal genio, me toca decirle, Señor, perdóname por esta manera de ser tan violento. Yo lo sé, yo lo reconozco y le pido a Dios que me ayude y que me dé la gracia. Pero la idea es, manifiestas son las obras de la carne, o sea, la persona permanece ahí. No solamente permanece ahí, se deleita, es su deleite. Por eso dice, arriba, lo hemos leído, no satisfagáis los deseos de la carne, o sea que hay una satisfacción en eso. Sigamos con la lista 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican, ahí está, tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no son regenerados. Los que practican esas cosas, sencillo, no son regenerados. Si a usted le gusta eso y permanece en eso, no es regenerado, y ya. Puede venir aquí a la iglesia, pero no es regenerado. Por eso Pablo dice, Cristo lo dijo, en Corintios lo dice, no hereda el reino de Dios, no hereda el reino. El asunto es que aquí, como esta no es una iglesia todavía muy grande para yo los dejo, pero yo les predico el evangelio, porque a la larga es su responsabilidad entre usted y yo. En otras iglesias cortan cabezas. No sé si más adelante lo hagamos. Ponen en disciplina a las personas o los expulsan de la iglesia. Esta semana por ahí me di cuenta que una iglesia reformada expulsó a alguien y es excomulgarlo, los expulsan. ¿Qué es que los expulsan? Usted por aquí no vuelve, mijito, se va.
Pero ¿sabe qué es lo bueno de la expulsión? Porque la misma Biblia dice así, expulsarlo es entregarlo al mundo, a Satanás. Pablo dice, para que el espíritu sea salvo. ¿Qué quiere decir? Que cuando se es expulsado de la iglesia y es un verdadero creyente, Satanás lo trabaja, porque queda sin la cobertura obviamente de la iglesia, Satanás lo trabaja y esa persona va a volver a la iglesia arrepentida. Estos días llegó un muchacho acá, problemas en el matrimonio, lo atendí, viene de una iglesia reformada, le digo unas cosas, quería congregarse con nosotros. Entonces yo fui a hablar con el pastor de allá donde salía. El pastor me dijo, él está en disciplina. Hasta que no arregle la disciplina aquí, no me puede congregar en ninguna iglesia. Lo llamé y le dije, mijito, esa es la razón por la cual no está aquí hoy. ¿Y por qué no vino el miércoles? Pues yo hablé con él el martes. O el lunes en la noche. Le dije, mijito, qué pena, pero vaya a arregle allá el asunto. Sométase a la disciplina del pastor que está allá y cuando la termine, y ya no quiere congregarse más allá, ahora sí yo aquí le hago. ¿Ve? El tal se ha entregado a Satanás para la salvación de su alma. Versículo 22, ya me fue el tiempo, me quedé solamente en el primer punto. Mas el fruto del Espíritu, note que arriba dice, y manifiestas son las obras de la carne, obras de la carne. Ahora, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, la persona regenerada evidencia el fruto del Espíritu, la que no es evidencia las obras de la carne. Aclaro otra vez, si hay algunas obras de la carne en su vida, es un trato que usted debe ir al trono de la gracia. En mí hay muchas de esas todavía. Tengo que ir al trono de la gracia para pedirle a Dios, pero él habla de práctica. Eventualmente usted puede caer, pero habla de práctica. Pero los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que la carne se le fue, dice que ha crucificado la carne. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Qué es crucificado? No tiene poder. Los deseos de la carne están aquietados. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, el que es espiritual, el que es regenerado, la primera evidencia, él vive por el Espíritu, y vivir por el Espíritu es que ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Igual vamos a ir allí a Romanos 8:13, donde nos dice lo mismo. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, otra vez, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la pelea entonces? ¿Cuál es la batalla? La verdadera batalla del creyente es esa. Vivir lleno del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, o para tener crucificadas las obras de la carne. Es no darles vida. Es mantener la vida del Espíritu en mi vida. Y por eso dije que era el primer punto y el más fuerte. Ahora, de ahí en adelante vienen otros que los voy a mencionar solamente porque ya no alcanzo. La mayoría están en el Evangelio, las cartas de Juan, primera de Juan, pero voy a mencionarle algunas. Entonces, número 1, vive en el Espíritu y no en la carne. Y para mí eso es más que suficiente. Ahora, de ahí se desprenden las otras. Número 2, tiene comunión genuina con Dios y evidencia esa comunión con Dios por la luz. Que Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Tiene comunión genuina con Dios. O sea, esa persona, si usted es regenerado, usted ama encontrarse con Dios cada día. Es imposible que una persona diga que es regenerada, que tiene el Espíritu Santo, que es guiada por el Espíritu Santo, pero no ora. Evalúese. Si en usted no hay deseo de orar, hay que evaluarse. En mí a veces no hay deseo de orar, pero yo oro. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Y luego Dios pone el deseo.
Es que uno ora porque es que es hijo del papá, él es mi papá y tengo que comunicarme con él. Número 2, reconoce el pecado en su vida y lo confiesa y se arrepiente. Ay, yo hubiera querido quedarme ahí porque hay un mover ahora en algunas tendencias cristianas de que el Señor ya llevó el pecado, entonces en mí no hay pecado. Pero es que eso fue establecido inclusive por un grupo herético que la iglesia en el siglo I y II lo detectó por un hombre llamado Montano. Se llama el montanismo. El montanismo decía, si Cristo ya llevó nuestros pecados, ya me dejó sin pecado. Pero eso es una mentira. Cristo llevó mi pecado obviamente allá, Él me justificó delante de Él, pero aquí en mi diario vivir yo tengo pecado. Tal es así que Juan dice, y usted después lo lee, si alguien dice que no tiene pecado, la verdad no está en él. Así que la persona que se levante a decir que no tiene pecado, no es regenerado porque la verdad no está en él. De hecho, una persona regenerada sabe que el Señor llevó su pecado y lo justificó, pero además sabe que él por estar en esta carne todavía en él hay pecado. Y él a diario comete faltas y por eso tiene que confesar ese pecado, lo que dice Primera de Juan. Mejor leámoslo. Sí, porque Primera de Juan es interesante, pero ahora que yo que estudié la iglesia primitiva, me di cuenta que la mayoría de todas las herejías realmente de nuestros días estuvieron ahí en el primer siglo. O sea que lo que hoy hay es repetición de lo que ya pasó atrás. Primera de Juan 1:8. Desde el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, porque ya en tiempos de Juan había gente que decía, yo no tengo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, la verdad no está en nosotros, la palabra no está en nosotros, la regeneración no está en nosotros, Dios no está en nosotros, Cristo no está en nosotros. Entonces no somos regenerados. 9. Si confesamos nuestros pecados, porque yo reconozco que en mí hay pecado. Si yo confieso mi pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Si yo hoy me paro a decir que no tengo pecado, la palabra de Dios no está en mí. Hermano, ¿por qué necesito santificarme? Porque en mí hay pecado. ¿Por qué necesito crecer? Porque en mí hay pecado. Es más, yo leí esta semana, creo que era el pastor Miguel Núñez o Jonathan, creo que era John MacArthur, era el que decía, y también Paul Wasser lo decía, porque yo antes de venir a predicar esto, hermano, me escuché 5 predicadores. Y creo que era Paul Wasser el que decía, mira, mientras más me santifico, más me doy cuenta lo pecaminoso que soy. Y pareciera una contrariedad, pero es la verdad. Porque, hermano, mi santificación me lleva a estar más cerca de Dios. Y Dios es santo, 3 veces santo. Y mientras más estoy cerca de Dios, más inmundo me veo yo. Aclaro, yo ya soy justificado y sin pecado por la obra de Cristo en la cruz delante de Dios y por eso soy salvo. Pero mientras estoy aquí en la tierra, yo sigo cometiendo pecado. Y tengo que reconocerlo. Si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo, la verdad no está en mí, la palabra de Dios no está en mí, y eso quiere decir que no soy regenerado. Eso le pasó a esta creciendo en gracia, ¿se acuerdan? Que él dijo, ya el Señor llevó el pecado, nosotros no tenemos pecado. ¿A dónde lleva que alguien se pare a decir, y a dónde ha llevado esta gente y estas iglesias que han dicho que no tienen pecado? ¿Sabe a dónde los ha llevado? A ser más pecadores que los demás que dicen que sí tienen. Porque cuando alguien se justifica o alguien dice, yo no tengo pecado, entonces todo lo que hace malo lo justifica. Son carnales en las iglesias, practican el pecado, no les importa cómo viven, porque no les gusta la santidad, y lo justifican diciendo que Jesús ya les quitó el pecado. Y si Jesús les quitó el pecado, ¿por qué son tan pecadores? Eso nos tiene que llevar al punto de la santificación. ¿Cómo usted sabe que es regenerado? Porque usted se santifica cada día. Oh, yo sé que soy regenerado porque cuando yo cometo un pecado, hermano, inmediatamente el Espíritu me lo dice. ¿Cuántas veces yo he tenido aún malos pensamientos, hermano?
Y cuando vengo a orar, el Espíritu está allí, Señor. Yo por eso, Señor, ¿cómo? Te fallé hoy, Dios. Y viene el Espíritu de Dios a mostrarme, Señor, sí, yo la embarré acá. Oh, Señor, yo tuve este mal pensamiento, Dios, sí. Me estaba yendo por ahí, Señor amado, por favor. Confieso mi maldad. Dame santidad en eso. Corrige mis pasos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga por segunda vez. Porque nunca vamos a ser perfectos y vamos a tener pecado hasta el día que el Señor nos dé cuerpos gloriosos. Yo no estoy diciendo, no estoy hablando de la justificación, aclaro, estoy hablando de la santificación. ¿Amén? En la justificación, Señor, yo mi pecado, delante de Dios no tengo pecado. Y yo sé que yo por eso ya hablé eso aquí, entender y lo debe tener muy claro. Y si no lo tiene claro, métase a YouTube, que ahí están mis mensajes. Doctrina de la justificación y doctrina de la santificación, que en las dos partes hablo lo mismo. Le va a tocar investigar, hermano. Yo hago lo que puedo y le traigo acá. Pero también en la página de la iglesia, o en el WhatsApp de la iglesia, les pongo los mensajes para ver si los deben a ver. Y si no, usted mismo puede ir allá. No tengo que publicarlos, usted mismo puede ir y buscarlos. Le repito los otros y termino porque se me fue el tiempo, pero bueno, creo que era necesario. Entre 2 días vamos a estar acá de fiesta, así que hoy nos apoyamos un poquito. Reconoce su pecado en su vida y lo confiesa. Número 4, tiene una obediencia creciente por los mandamientos. Obediencia creciente quiere decir que los mandamientos de Dios cada día los obedece más. Número 5, tiene amor por Dios y por los hermanos. Así como ama a Dios, ama a los hermanos. Míreme, hermano, en esto de amar a los hermanos, se goza de estar en los cultos, se goza de ver al hermano. No anda esquivándolo. Número 6, tiene un rechazo por las cosas de este mundo. Oh, hubiera querido yo predicar eso ahora. Tiene un rechazo por las cosas de este mundo. No puede decir que ama a Dios pero ama al mundo. No puede decir que se deleita en el Espíritu, en las cosas de Dios, pero se deleita en las cosas del mundo. Hay gente en esta mañana aquí, creo que los jovencitos o aún adultos, que les duele, les molesta estar aquí, pero allá quieren estar en el cine, quieren estar viendo una película, quieren estar jugando con sus amigos, quieren estar haciendo todo lo de allá, pero no lo de acá. Usted no es regenerado. Solo un regenerado se deleita aquí. Y allá no. No me venga a decir a mí ahora que usted es regenerado cuando se revuelca en el mundo y quiere estar allá, pero aquí no. Y número 7, tiene un deseo por el retorno de Cristo para Él ser como Él es. Ama la venida de Cristo, ama la segunda venida de Cristo, porque cuando tú vengas, Señor, me prometiste, seremos semejantes a Él. O sea, no me gusta como soy, a mí no me gusta como soy. No. Hermano, yo procuro la santidad, yo procuro la palabra, pero yo me reconozco que yo la embarro, que yo peco. Y yo le digo, Dios, yo quisiera ya no tener esto, por eso anhelo que vengas. Cuando tú vengas, me quitas esta cosa fea que está en mí, que me lleva a pecar. Cuando tú vengas, me das un cuerpo glorioso y ya no habrá pecado en mí. Anhelo la segunda venida del Señor. Pero hay otros que están ahí diciendo, Señor, no venga todavía porque necesito estar en los negocios de la vida. Después le predicaré eso porque no alcance. Póngase de pie, hermano. Examinaos a vosotros si estáis en la fe. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy.